Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité organizador de Reuma Caribe por la invitación. Como siempre, para mí es un enorme placer estar aquí con todos ustedes. No tengo conflictos de interés para esta presentación, así que vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de las vasculitis sistémicas y qué hay de avances con respecto a este tipo de terapia farmacológica. Cuando empezamos a hablar un poco del tratamiento de las vasculitis, vamos a darnos cuenta de que tenemos obviamente muchas opciones terapéuticas. Dentro de ese contexto clínico es importante considerar que las vasculitis tiene una afectación importante por los vasos sanguíneos, dependiendo del calibre del vaso, y hoy me centraré un poco en las vasculitis de pequeño vaso, que tienen como función importante o como patogénesis importante los anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Dentro de ellas tenemos tres patologías en común: la poliangitis microscópica, la granulomatosis con poliangitis, que anteriormente se conocía con el nombre de enfermedad de Wegener, y la vasculitis granulomatosa con poliangitis eosinofílica, que anteriormente se conocía como enfermedad de Chur-Strauss. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Básicamente tenemos que tener presente algunos aspectos importantes. Primero, inducir la remisión de la enfermedad. Es fundamental que podamos mejorar la supervivencia en este tipo de pacientes, disminuir la morbilidad relacionada con la enfermedad y mantener unas tasas importantes de remisión y prevenir el daño de órgano blanco, sobre todo secundario, cuando se genera algún tipo de recaída por este tipo de patologías. Adicionalmente, es importante considerar que dentro del esquema terapéutico tenemos una reseña histórica muy importante, y desde la década de 1960, cuando aparecieron los glucocorticoides, han sido hasta ahora un pilar importante de manejo en este tipo de patología. Posteriormente, la ciclofosfamida, en asociación con los prednisolona, básicamente en la época de 1973, logró en las vasculitis asociadas a ANCA una remisión superior al 80%, pero gran parte de esos pacientes, o digamos que la mitad de esos pacientes, tenían una recidiva importante de su enfermedad. Ahora, en cuanto al tratamiento fundamental, es importante considerar que se han tratado de destacar algunos tratamientos alternativos, como el uso de metotrexate, sobre todo en forma localizadas, e instaurado a partir de 1988, y posteriormente, digamos que tratar de disminuir tal vez un poco el uso de toxicidad de ciclofosfamida, y se generaron algunos protocolos de manejo para tratar de hacer inducción de la remisión y terapia de mantenimiento en este tipo de patologías. ¿Qué es importante tener en cuenta en esta población de pacientes? Básicamente la parte de mortalidad. Antes de la prednisolona y la ciclofosfamida, el 80% de los pacientes que tenían un diagnóstico de vasculitis de pequeños vasos, especialmente asociada a ANCA, tenían una mortalidad alrededor del primer y segundo año después del diagnóstico. Una vez tenemos el tratamiento instaurado, digamos que esa mortalidad trató de aumentar un poco, y digamos que en cuanto a la sobrevida, pues tendríamos 5 años de ganancia con el uso de tratamiento. Pero algo muy importante, que dependiendo de los marcadores inflamatorios que tengan los pacientes con vasculitis, el 10% de ellos pueden lograr no tener una remisión adecuada de la enfermedad. Entonces, vamos entrando un poco en el tema de qué opciones de tratamiento vamos a disponer actualmente. Y como pueden ver en la presentación, tenemos muchísimas. El uso de los glucocorticoides en bolos de metilprednisolona o en dosis orales de mantenimiento. La ciclofosfamida, terapia de mantenimiento con azatioprina, que generalmente utilizamos a dosis de 2 miligramos por kilogramo día. El metotrexate, la inmunoglobulina, el micofenolato de mofetil, y vamos a hacer algunas percepciones puntuales con respecto a este tipo de terapia, especialmente en asociada a ANCA. La terapia biológica, el rituximab, la plasmaféresis, y algo que nos compete mucho en el día de hoy es que hablemos de qué avances tenemos en la terapéutica actual de este tipo de patología. Partamos un poco de las complicaciones. Entonces, ¿qué complicaciones nos vamos a derivar? No solamente la comorbilidad, sino el tratamiento. Es que a veces por utilizar tratamientos como la ciclofosfamida vamos a tener riesgos importantes de morbilidad, casi en el 42% de los pacientes. Podemos tener riesgo de carcinoma versical, riesgo de cistitis hemorrágica, mielodisplasias, inclusive con el uso de dosis altas de corticoides, pues obviamente la osteoporosis inducida por el medicamento, y adicionalmente un riesgo importante de fracturas o compromiso ocular a largo plazo en este tipo de pacientes. Y se ha hablado de un riesgo relativo fundamental con respecto al linfoma, que puede oscilar entre 1.5 y 8 años después de haber instaurado un tratamiento específicamente con ciclofosfamida.
Entonces, imaginémonos el paciente con diagnóstico y lo vamos a tratar. ¿Qué vamos a hacer usualmente en la práctica diaria? Primero vamos a hacer un screening, un tamizaje de infección. Vamos a descartar que no tenga hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, VIH. Desparasitemos todos esos pacientes porque con el uso de glucocorticoide vamos a tener un alto impacto y un riesgo de que esos pacientes puedan sobreinfectarse con estronquiloides estercoralis. Aquellos que tengan y que debuten con un compromiso pulmonar, pacientes con hemorragia pulmonar o alveolar difusa, tengan en cuenta de que es importante hacer una profilaxis para neumocistis giroesi. Y la mupirocina nasal es un punto importante y lo quiero mencionar porque se ha documentado de que la presencia de Staphylococcus aureus en esa flora nasal de los pacientes, hasta el 70%, especialmente en las granulomatosis con poliangitis, que anteriormente conocíamos como el nombre de enfermedad de Bergen, son portadoras. Pero lo importante es que este germen gram positivo puede reactivar la enfermedad. Entonces, tal vez un esquema como pirocina con intercambios o intervalos de 3 semanas pudiera ayudar un poco a disminuir esa tasa de recidiva. Obviamente, hasta el 30% de los pacientes sanos podemos tener un estafilococo aureus en nuestra flora nasal. Entonces, hablemos más del tratamiento. Tenemos muchas guías de manejo, algunas centradas bastante en el compromiso renal, otras en el compromiso sistémico. Y desde 1995, donde empezamos a utilizar los protocolos de manejo, NORAN, Cicasaren, a través de LEUVAS, vamos a tratar de llegar a la conclusión de cada uno de esos estudios y qué les recomendaría yo en cuanto al manejo de esta patología. Entonces, partamos inicialmente con el estudio NORAN. El estudio NORAN tenía que determinar si el metotrexate podía reemplazar la ciclofosfamida para el tratamiento de vasculitis asociada a ANCA que no tenían un compromiso renal, especialmente en aquellos pacientes con enfermedad de Wegener o con granulomatosis con poliangitis. ¿Qué podemos decir del metotrexate a raíz de este estudio y que lo retomamos cada día en la práctica diaria? Y es que el metotrexate es un buen inmunosupresor, puede reemplazar la ciclofosfamida, pero en el estadio inicial de una enfermedad y más que todo una terapia de mantenimiento. Pero es importante tener en cuenta que no es tan eficaz como la ciclofosfamida para inducción de la remisión. Por lo tanto, se asocia a mayor tasa de recaídas. Es decir, que yo esperaría escoger un metotrexate en una forma muy inicial de una granulomatosis de Wegener o en una terapia de mantenimiento específicamente en alguna población específica de ellos. El segundo estudio fue el estudio Cicasaren, que tenía como objetivo evaluar ciclofosfamida si realmente la podíamos reemplazar por la azathioprina, obviamente por los efectos de toxicidad y con lo que nos comentaba inicialmente de comorbilidad de las terapias. Y es importante tener presente, dentro de las conclusiones, es que la ciclofosfamida pues realmente es un medicamento muy bueno, inclusive es superior a la azathioprina, no aumenta tanto las tasas de recaída y efectivamente es la razón por la que hoy en día utilizamos la ciclofosfamida en inducción de la remisión y cuando ya pasamos de esos 6 meses de manejo es que dejamos el paciente con azathioprina en terapia de mantenimiento. Ahora hablemos un poco del micofenolato hemofetil. El micofenolato hemofetil es un medicamento que ha sido muy bueno, sobre todo para nefritis lúpica, pero creo que su efectividad en vasculitis asociada a ANCA realmente no ha sido lo prometedor. Entonces el estudio IMPROVE, digamos que al comparar micofenolato con azathioprina para evitar recaídas en pacientes con vasculitis asociada a ANCA, pues demostró de que realmente era mucho menos eficaz que la azathioprina para mantener remisión y por el contrario tenía eventos adversos similares a la azathioprina. Entonces hoy en día, digamos que el micofenolato no es una opción de manejo en este tipo de población de pacientes. En ese caso preferimos la azathioprina. Posteriormente, en el 2019, volvieron a retomar el tema del micofenolato. Bueno, y dijeron, la ciclofosfamida sigue siendo la primera línea para inducción a la remisión, pero tiene riesgo de infertilidad, de infección, de malignidad. ¿Qué pasaría con el micofenolato? Y en este caso volvieron a incluir 132 pacientes y la conclusión importante es que efectivamente pues no es inferior a la ciclofosfamida, pero presenta mayor tasa de recaída. Entonces yo pensaría que generar un medicamento que sé que me va a recaer el paciente con el compromiso importante de su enfermedad tal vez no sea lo más adecuado. Entonces, en este caso, tal vez micofenolato no es una muy buena opción terapéutica y seguimos optando por la ciclofosfamida en el manejo de la remisión de la enfermedad. Ahora vamos a hablar un poco
del protocolo Cyclos. El protocolo Cyclos, y esto digamos que de toda la presentación es una diapositiva que me gustaría que tuvieran presente, porque realmente cuando nosotros utilizamos los bolos de metilprednisolona combinadas con ciclofosfamida, no lo hacemos igual que un esquema de lupus, realmente es un esquema un poco más acortado, y la importancia de este esquema es que efectivamente disminuye las tasas de complicación y recaída en los primeros 3 meses de la enfermedad. Hay que tener en cuenta que la ciclofosfamida pues debe ajustarse a la función renal del paciente, que hay que hidratarlo muy bien por aquel riesgo de cistitis hemorrágica, y en ese protocolo pues después de los bolos de metilprednisolona la indicación es usar un pulso de ciclofosfamida, una dosis de 15 miligramos kilo cada 15 días por los primeros 3 pulsos y posteriormente cada 3 semanas hasta 6 o 9 pulsos dependiendo de la evolución y de la respuesta clínica del paciente. Eso en etapa de inducción a la remisión. Ahora cuando vamos a hablar un poco de la terapia de mantenimiento, pues básicamente dejamos a azatioprina, como ya le mencioné con los estudios ICASARE, a una dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso como terapia de mantenimiento. Entremos a hablar un poco de la terapia biológica. Entonces, rituximab es uno de los medicamentos que tiene indicación en este momento para vasculitis asociada a ANCA y tiene 2 estudios muy importantes, el estudio RAPE y el estudio RITUSBAS, y estos estudios se compararon efectivamente con ciclofosfamida. ¿Cuál es la conclusión? Realmente hoy en día Ritux lo podemos usar como primera línea de manejo, al igual que la ciclofosfamida, porque realmente no es inferior a la ciclo para inducción de la remisión y obviamente logra una remisión sostenida en el tiempo con menor tasa de recaída de la enfermedad. Posteriormente se hicieron protocolos de manejo, el estudio Main-Rixan, que era rituximab, pero ya no comparado con ciclo, sino con azatioprina en esa fase de mantenimiento de las vasculitis. Y lo interesante en este estudio de 5 años de seguimiento es que la supervivencia global del paciente con rituximab del 100% comparado con azatioprina, que pues realmente también es muy buena. Y algo muy importante es que mantiene remisión sostenida a los 28 meses de tratamiento. Posteriormente se hizo un esquema que fue Main-Rixan 2, que es tratar de mirar si de pronto acortábamos la aplicación del uso de rituximab de acuerdo a los niveles de CD19 que tenían estos pacientes. Sin embargo, pues no hay tasas significativas importantes en esos 2 regímenes de manejo. Otro protocolo importante que salió en el 2018 era, y sobre todo lo recomiendo mucho en casos de refractariedad, es aquel paciente que de pronto no ha tenido una muy buena respuesta terapéutica y tiene, digamos, marcadores serológicos, MPO o anti-PR3 positivo en títulos ANCA, en títulos y ANCA positivo elevados. Es importante considerar que podemos combinar rituximab con ciclofosfamida y sobre todo en este estudio, como lo podemos observar, comparado con el esquema de metil y ciclofosfamida, pues realmente mejora mucho la tasa de mortalidad y de recaída en esa población de pacientes. Ahora, si nos centramos en evaluar la parte renal, realmente las guías CADIGO generalmente recomiendan que en pacientes con compromiso renal de vasculitis, pues uno pudiera utilizar rituximab o azatioprina, sea MPO, ANCA o PR3 positivo. Y si es un paciente que ya está en un estado terminal, una falla renal y está en diálisis, pues rituxi o azatioprina pudieran ser un esquema terapéutico, sobre todo en terapia de mantenimiento. ¿A qué dosis utilizar rituximab? Y bueno, realmente la dosis que normalmente utilizamos los reumatólogos son 1000 miligramos cada 6 meses, es decir, hacemos un esquema de inducción de 1 gramo, día 0, posteriormente a los 15 días, y evaluamos respuesta con aplicación a los 6 meses de tratamiento. Ahora pasemos a hablar un poco de otro biológico que se trató de estudiar, que es el belimumab, que es un medicamento que tiene indicación para lupus con compromiso cutáneo articular, y se comparó, se trató de evaluar la seguridad y eficacia del belimumab como una terapia que complementaría la remisión en esos pacientes. Sin embargo, belimumab más azatioprina más glucocorticoide no fue un estudio, digamos, muy satisfactorio y demostró que no reducía el riesgo de que estos pacientes tuvieran recaída de la enfermedad. Por lo tanto, no sería una opción terapéutica a considerar actualmente.
Y ya entrando a hablar un poco de la plasmaféresis, pues la plasmaféresis tiene algunos objetivos importantes y en el primer estudio que se hizo, que es el estudio MEPEX, pues realmente se demostró que podía disminuir el riesgo de una enfermedad renal terminal y que efectivamente mejoraba la supervivencia de esos pacientes cuando tenían algunas tasas de eventos adversos, inclusive no podíamos utilizar terapias convencionales como ciclofosfamida. Pero lastimosamente, ya en el 2020, cuando se hizo el protocolo PEXIVAS, que era tratar de evaluar la eficacia de la plasmaféresis en ese tratamiento estándar, ya sea con rituximab o ciclofosfamida en combinado con glucocorticoides, se demostró que realmente no va a cambiar el desenlace renal. O sea, mejoraría en el paciente con compromiso pulmonar, aquel que debutó con una hemorragia alveolar difusa, efectivamente la plasmaféresis tendría muy buen efecto ahí. Pero si lo combinamos con dosis de glucocorticoides, realmente podemos observar que sí podría disminuir esa dosis y al disminuir la dosis de glucocorticoides, pues realmente el paciente que recibe plasmaféresis pues va a tener menos riesgo de infecciones graves como tal. Ahora hablando un poco de la inmunoglobulina, realmente la inmunoglobulina es muy buena en las vasculitis pero de mediano vaso, especialmente en la enfermedad de Kawasaki. Cuando se trató de estudiar en la vasculitis de pequeños vasos asociada a ANCA, pues realmente hay estudios muy pequeños, este es uno de ellos, una muestra muy pequeña de 17 pacientes, sin embargo, pues realmente no hubo diferencias importantes en que mejorara la actividad clínica, por lo tanto, la inmunoglobulina tal vez no sería una acción efectiva en pacientes con vasculitis asociada. Y ya pensando en otras opciones terapéuticas, pues quiero traerles a correlación el misoribin. Misoribin realmente induce la tasa de remisión recaída, es un medicamento que se utiliza muchísimo en Asia, es un inhibidor de síntesis de purinas que tiene un efecto equivalente a la satioprina. Ha tenido muy buena evidencia en nefritis lúpica, es un medicamento oral que se toma en dosis de 50 miligramos día y ha tenido muy buenos reportes de casos, sobre todo en refractariedad. Bueno, esperemos que algún día lo podamos tener en nuestro país. Otro de los medicamentos que se han discutido para el manejo de las vasculitis de pequeños vasos asociada a ANCA, tenemos el deoxypercualin, que es la molécula, es un anti-interleuquina 2 que se llama Gusperimus, y tiene varios estudios, algunos con cortes muy pequeñas, 20 pacientes, el otro con 32 pacientes, comparados a veces con azatioprina. Y efectivamente, pues el medicamento es muy bueno, solo que ha demostrado que a veces presenta intolerancia gastrointestinal y dentro de los adversos medicamentosos se encontró que la mitad de los pacientes desarrollaban leucopenia con efecto adverso, lo cual puede ser algo un poco preocupante considerando el riesgo de infecciones al que están sometidos estos pacientes por el estado de inmunosupresión de base. El otro medicamento que se ha estudiado es el alemtuzumab. Alemtuzumab es un anti-CD52 y en esta corte de pacientes, 71 pacientes con enfermedad refractaria, tratando de lograr un descenso gradual de la prednisolona a otros inmunosupresores, se hicieron un seguimiento a 5 años. ¿Qué se puede encontrar? Pues realmente la sobrevida en estos pacientes de 106 meses fue en promedio, pero pues de los 71, 31 se murieron. Y creería que pues todavía le falta una evidencia muy sólida para pensar de que alemtuzumab pudiera tener una efectividad muy buena en este tipo de pacientes y sobre todo aquellos que tienen un debut con compromiso renal. Mepolizumab en diciembre del 2017, este tipo de medicamento biológico es un inhibidor de interleuquina 5, fue utilizado y aprobado por la FDA para pacientes con granulomatosis eosinofílica con poliangitis, fue utilizado también en asma. Digamos que tiene algunos estudios importantes en alguna población muy pequeña con muy buena tasa de efectividad. Y me quiero tomar 2 minutos más de esta presentación porque yo creo que entre los avances terapéuticos que ha tenido, y lo digo porque muy recientemente, ahora en febrero del 2021, fue publicado el estudio Avacapan en fase 3 para tratamiento de vasculitis ANCA. Avacapan es un inhibidor del receptor C5, se ha considerado que la vía alterna del complemento puede ser patogénica en las vasculitis asociadas a ANCA. Y este estudio Advocate pues realmente tenía la función de evaluar la eficacia
de este tipo de medicamento en pacientes con una vasculitis efectivamente con un compromiso renal y evaluar si podríamos disminuir esa dosis de glucocorticoides dado los eventos adversos que tiene este tipo de tratamiento. Avacopan incluyó 331 pacientes, una dosis de 30 miligramos 2 veces al día comparado con prednisolona, y hay que tener en cuenta que igual esos pacientes ya habían tenido una inducción a la remisión, ya sea con ciclofosfamida o rituximab, y la terapia de mantenimiento fue realizada con azatioprina. Es importante considerar también que el estudio incluyó 80% de pacientes con vasculitis con compromiso renal. ¿Cuáles fueron los dos puntos finales primarios? Tratar de lograr una remisión a la semana 26 y una remisión sostenida a la semana 52. Y si podemos evaluar ese resultado, podríamos decir que Avacopan no es inferior, por el contrario, tiende a ser superior a la azatioprina, sobre todo en una remisión sostenida en la semana 52, comparado con la prednisolona. ¿Qué es importante concluir del estudio de Avacopan? Que mejora la función renal y la calidad de vida, que se logró determinar que puede disminuir tasas de recaídas, eso es muy importante para nosotros, y baja la tasa de toxicidad comparada con la prednisolona, porque al no requerir nosotros dosis altas de glucocorticoides en estos pacientes con vasculitis, pues vamos a tener menos eventos adversos y menor tasa de riesgo de infección, que es una de las causas de mortalidad de nuestra población. ¿Y qué tenemos actualmente en estudio? Y espero en un futuro poderles mostrar resultados de eficacia y de seguridad con un anticuerpo monoclonal contra la molécula C5A, hoy en día utilizada, que es el eculizumab en Colombia para el síndrome hemolítico urémico, para pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna. Es importante tener en cuenta que el eculizumab se está evaluando para el tratamiento de casos refractarios asociados a vasculitis ANCA, y estos dos estudios registrados en Clinical Trials vamos a tener tal vez para junio de este año algunos resultados importantes que podríamos mostrar en una próxima actualización. Entonces, ya yendo, digamos, ya a la parte final de esta conferencia y hablando un poco de la duración del tratamiento, quiero dejarles unos mensajes claves para la casa. Primero, ¿cuál debe ser la duración del tratamiento de inducción a remoción? Entonces, efectivamente hacemos inducción con glucocorticoides, terapia de mantenimiento oral con prednisolona, ya sea con ciclofosfamida o con rituximab, y esa inducción a la remisión debe ser entre 6 y 9 meses una vez instaurado el diagnóstico. Ahora, ¿cuál debe ser la duración del tratamiento de mantenimiento de remisión? La terapia de mantenimiento la podemos realizar con azatioprina o con rituximab, puede ir de 18 a 24 meses con azatioprina, y ojo, es muy importante tener en cuenta que la azatioprina debemos usarla a dosis de 2 miligramos por kilogramo. ¿Y cuándo debe suspenderse el tratamiento inmunosupresor? Pues la recomendación es que si es un paciente con título ANCA positivo, que tenga un marcador serológico MPO y PR3 positivo, tenga un compromiso pulmonar y renal, por lo menos no suspendan el tratamiento inmunosupresor antes de 5 años. ¿Y cuáles son los factores de peor pronóstico? Y para ahí quiero dejarles el 5 Factor Score, la proteinuria, los niveles de creatinina, sobre todo en ese compromiso renal, pacientes que debuten con compromiso del tracto gastrointestinal, cardiomiopatía y compromiso del sistema nervioso central. En la sobrevida 5 años con un score de 0 es del 88%. Pero si yo tengo un paciente con un score de 2, es decir, me mantiene con una proteinuria residual por encima de 1 gramo en 24 horas, puedo decir que la tasa de supervivencia de ese paciente me cae casi a la mitad, el 54%. Entonces, tener en cuenta esos parámetros importantes de compromiso sistémico para que logremos tener una tasa de supervivencia global importante en esos pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Y ya para concluir, quiero dejarles unos puntos importantes a tener en cuenta. Primero, recordemos que el 20% de nuestros pacientes pueden ser refractarios al tratamiento, puede que no funcionen, y uno de los marcadores que hace que no funcionen es que el paciente persista con marcadores inflamatorios, entre ellos la velocidad de sedimentación globular, que tenga una creatinina elevada, que tenga una presencia de anti-MPO, de mieloperoxidasa, y que tenga un compromiso renal severo. Y hay unos factores predictores que a mí me indican como médico, hombre, este paciente puede recaer, y es el paciente que ingresó a una UCI con una hemorragia alveolar difusa, es un paciente que uno sabe que puede tener recaídas, que tenga un compromiso cardiovascular y que aparte de eso tenga presencia de marcadores como proteinasa 3, que obviamente pues puede tener recaídas incluso en los 5 años hasta el 38%.
Y como el resto de las enfermedades reumatológicas que vemos, como la artritis reumatoide, podemos llegar a lograr remisión sin medicamentos en ellos. Obviamente tener en cuenta que hay que medir las escalas de actividad, en este caso el VIVAS, y si logramos tener pacientes con más de 6 meses inactivos, podríamos pensar en ir disminuyendo la dosis terapéutica inmunosupresor en ellos. Con respecto a la prednisolona, es importante tener en cuenta que hay que hacer una reducción gradual, porque efectivamente la satioprina o el rituximab nos van a ahorrar ese corticoide y pues realmente no los mantenemos con glucocorticoides durante el tiempo completo de tratamiento de la enfermedad. Entonces, para finalizar y agradeciendo a Reuma Caribe nuevamente por la invitación, dejarles este mensaje final, que las vasculitis son más comunes de lo que pensamos, más graves de lo que imaginamos. Muchas gracias.